Muy buenos días a todos, hoy es martes 16 de junio, como lo hacemos diariamente vamos a dar el informe con relación al coronavirus. Vale resaltar que en el día de hoy hemos recibido los primeros hisopados en vínculo o relación directa con el paciente que había dado positivo, asintomático. Afortunadamente dieron negativos y eso es una buena noticia, es decir, que solamente en Carlos Casares en la actualidad tenemos un caso positivo, tenemos 278 vecinos en seguimiento, la cantidad de hisopados negativos 149 y la cantidad de infraccionados 1668. Hoy tengo la suerte de que me esté acompañando en el informe el doctor Fabián Suárez, que es integrante de la mesa que se generó ante la emergencia por el COVID. Un poco para que Fabián le cuente, realmente la mesa ha hecho un enorme trabajo, no solamente en la generación de los protocolos que tenían que ver con el hospital, sino también con todo el trabajo con relación a los distintos protocolos para las empresas, para los comercios y también el trabajo que hacen diariamente con relación a los seguimientos. De hecho, hoy se están siguiendo nada más y nada menos que 278 vecinos de Carlos Casares. Este trabajo es un trabajo que se inició desde el primer día y que se continúa y veremos hasta cuándo es necesario que esto se lleve adelante, pero sí es de resaltar el enorme compromiso de un equipo mucho más grande que la mesa en sí misma, sino un montón de gente que hace los llamados, que hace los controles y después la idea de que estuviese Fabián también hoy aquí es para que él pueda mostrarles cómo desde un caso puede ser que se generen un montón de relaciones y de vínculos que actúen como fuerte disparador en el caso de que los contagios fuesen o efectivamente se dieran, cosa que hasta ahora no está sucediendo. Fabián, buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Walter. Buenos días a los vecinos. Muchas gracias por este tiempito de atención. Los protocolos que hablaba Walter se generaron desde la mesa de salud, pero todos están visados y en su mayor parte están armados por el infectólogo, por el doctor Julio Doro, quien creemos que es una herramienta muy importante en el comité, y nosotros lo que hacemos después es leerlo, consensuar con él los puntos que por ahí para Carlos Casares se podrían o no se podrían cumplir o serían factibles, y después sí se los pasamos al señor intendente, quien es el que visa y el que autoriza todo después la implementación. Pero a mí me gustaría por ahí aclarar esto porque José está haciendo un trabajo enorme con respecto a los protocolos y nada, es simplemente por ahí una caricia al infectólogo que nos olvidamos a veces de nombrarlo. Bueno, nosotros con el caso positivo que nosotros tuvimos, lo que se hace es armar una red de contactos iniciales. Lo que hicimos con este caso fue tomar todos los contactos que tienen primera línea con respecto al caso que disparó todo el sistema. Todos estos que están pintados de amarillo en una línea recta, ¿sí?, son todos los casos, todas las personas que tuvieron contacto con el caso positivo en cuestión y que estamos estudiando, ¿sí? Como ustedes verán, aquí para abajo hay una línea, ¿sí?, que son estos dos contactos que por el tipo de contacto que tuvo con el paciente solamente se les hace seguimiento. Uno sabe que la definición de contacto, no cualquier contacto se va a contagiar. Hay una definición de contacto estrecho, que es aquel que tiene que pasar más de determinado tiempo y con determinadas condiciones en relación con el caso positivo para poder contagiarse. Así que estos dos puntuales los tenemos en seguimiento, pero por el tipo de contacto no son tan sospechosos o tan peligrosos para el contagio. El resto sí son peligrosos. Lo que hicimos fue a estos contactos de primera línea realizarles el hisopado para saber si estas personas pudieron contraer el coronavirus, ¿sí? Y a su vez, de cada contacto primario con el caso positivo, nosotros tenemos que armar sus propios contactos.
Porque en el caso, por ejemplo, de que este primer contacto sea positivo, tenemos que saber con quién estuvo, qué relación tuvo con la comunidad, y automáticamente nosotros, antes de tener la confirmación de este hisopado, a todos estos contactos los tenemos que poner en cuarentena. ¿Sí? Porque si tenemos un problema de que este contacto puntualmente se contagió y es positivo para coronavirus, esta gente que está aquí, que sería el contacto en segundo grado con el caso positivo, con este de acá, ¿sí?, se transformaría en contacto primario con un caso positivo que sería este. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la segunda línea de contacto de todas estas personas que en la actualidad constituyen el contacto primario con el caso positivo. Si tenemos la mala suerte de que este caso positivo, este caso se contagió y es positivo, estos contactos que tuvieron contacto con ella pueden haber contagiado a todos sus contactos directos. Por lo tanto, también tenemos que buscar a los de segunda línea de contactos, ¿sí? Y en el caso de que nosotros sospechemos de que este primer contacto tenga alta probabilidad de haberse contagiado por el tipo de relación que tuvo con el caso primario, tenemos que tratar de buscar no solamente sus contactos primarios y secundarios, sino también ir un poquitito más allá y buscar los contactos terciarios e incluso en algunos casos hasta los cuaternarios. No sé si hasta ahí se entiende. Lo que hicimos fue con cada contacto hacer eso. Esto es, llamar a esta persona, preguntarle con quién estuvo, conseguir los teléfonos de la gente de cada uno de ellos, y una vez que conseguimos los teléfonos los llamamos y les preguntamos con quién estuvo, tienen que hacer memoria. Esto es un trabajo realmente muy importante, ¿sí? Este contacto, fíjense que es el primer contacto del caso positivo. Nosotros con este primer contacto tuvimos que cerrar un comercio porque el contacto secundario de este caso, ¿sí?, o sea, que por ahora es sospechoso, tiene un comercio. Y si este caso es positivo y este comerciante quien se contagió, el comercio no puede estar atendiendo porque representa un peligro para la comunidad. Por lo tanto, lo tuvimos que poner en cuarentena, ¿sí? Lo mismo ocurre con este que está aquí abajo. Este no es un comercio, pero este contacto puntualmente, ¿sí?, es contacto de este primer paciente, de este primer contacto, ¿sí? La línea viene por acá y esto representa, es una persona que trabaja en el hospital, esta persona, ¿sí? A esta persona se la hisopó porque es una persona que trabaja en relación con salud, y ustedes fíjense hasta dónde es grave esto, que si esta chica se contagia, o este chico se contagia, y contagia a esta persona, ¿sí?, esta persona trabaja en el área de salud, con lo cual constituye un problema porque rápidamente se podría transmitir el virus a la comunidad desde ese área, ¿sí? También en esta misma rama de contacto hay un comercio que también tuvo que cerrar en forma preventiva porque este contacto es muy estrecho y si este contacto primero se contagió, pudo haber contagiado a esta persona y esta persona que trabaja en este comercio pudo haber contagiado a sus compañeros de comercio. Por lo tanto, tenemos que bloquear esto hasta tanto tengamos este resultado, ¿sí? Lo mismo ocurre con el resto de los contactos, ¿sí? Con el resto de los contactos, ustedes fíjense que aquí, en este otro contacto que es el segundo, acá estamos con esta línea de contacto que tiene un comercio en la tercera línea. Si esto es positivo, pudo haber contagiado a esta persona y esta persona está en este comercio y lo tiene que cerrar.
y en forma preventiva. Pero por otro lado, aquí hay una persona, esta otra línea de contacto nos lleva a una persona que también es trabajadora del área de salud. Por lo tanto, también si aquí se contagia, tenemos un problema. El tema del área de salud es tremendamente importante porque salud está en contacto con muchísima gente. Y en la mayoría de los países que realmente tuvieron problemas, el área de salud fue un lugar desde donde se transmitió en gran parte el virus. No fue la causante, pero sí, una vez que ingresa, y si nosotros no nos cuidamos, podemos ser quienes llevemos el virus hacia la población. Por eso es muy importante el tema de trabajar en el área de salud. Lo mismo pasa con esta otra rama de contacto que viene para aquí, que también trabaja en el área de salud. Luego hay otros contactos que no pasaría nada con respecto a comercios o áreas de salud, están todos bien. También el caso positivo estuvo en contacto con 2 personas de otro comercio, o sea, fue por su actividad laboral a hacer una cuestión X en un comercio. Ese comercio tiene que cerrar hasta tanto tengamos los resultados de si son positivos o negativos. Para eso tuvimos que hisopar a las 2 personas del comercio que tuvieron contacto con el caso positivo, ¿sí? Y todo el personal de ese comercio tuvo que cerrar. El problema es que aquí hay una persona de ese comercio que tuvo contacto con mucha gente, ¿sí? O sea que si aquí había un problema y se pudo haber contagiado este chico o esta mujer, puede contagiar al resto. Esto yo no sé si alcanzan a dimensionar lo que le estamos mostrando. Yo después voy a hablar específicamente de estos casitos así medios puntuales para que la gente por ahí entienda por qué uno es insistente cuando les pide que respete las indicaciones y el tema del aislamiento. En este otro caso también pasó lo mismo. Este caso es un contacto directo. Este contacto directo tuvo contacto con una persona que trabaja en este comercio y tiene que cerrar hasta tanto tengamos los resultados de este hisopado. Si este hisopado es negativo, bueno, podemos decirle al comerciante: abrí tu negocio con todas las medidas y quedará en seguimiento, ¿sí? Esto que ustedes lo ven aquí, que es un dibujito bastante chico, son 144 personas. ¿Sí? Acá también, cuando estuvimos haciendo este gráfico, nos encontramos con que hubo gente, por ejemplo, que tuvo reuniones de asados con amigos, peñas, que no es mi función, y no quiero que lo entiendan mal, no es mi función juzgarlo. La mesa de salud y el área de salud no está para juzgar a nadie, pero este tema de por ahí reunirse con tanta gente puede pasar de que ese acto sea el que dispare el contagio del virus en nuestra población. Fíjense que nosotros acá, con este caso positivo, tenemos lugares, ¿sí? como este por ejemplo, que son reuniones de amigos. Y este caso positivo, si tuvo la mala suerte de contagiar a estas personas, hoy tendríamos un tremendo problema de salud pública en Casares. Una ciudad que está libre de virus se transformaría en una ciudad que tiene circulación de virus. Y la diferencia entre esto y lo otro es que si nosotros seguimos libres de virus, muy posiblemente pasemos esta pandemia sin ningún problema, no tengamos que lamentar ningún muerto y no tengamos que lamentar pacientes graves. Pero si nosotros nos relajamos demasiado con esta cuestión de las reuniones, lo más probable es que si ahora no pase nada, y gracias a Dios y ojalá que no pase nada, lo más probable es que sí ocurra con otro caso. Y el tema es que cuando ocurre el caso, ya las reuniones existieron y ya los contagios se hicieron.
Por lo tanto, la recomendación de la Mesa de Salud para la población general es que nos den una mano y que nos ayuden. Acá nosotros estamos para trabajar, de hecho lo hacemos y lo hacemos de la mejor manera posible, pero si todos respetaríamos las indicaciones de aislamiento social, ¿sí?, muy probablemente toda esta escala de contactos sería mucho menor. En lugar de 155 tendríamos a lo mejor 10 o 15 personas. Con lo cual la probabilidad de que el virus ingrese a la ciudad y que empiece a circular entre nosotros es muchísimo, muchísimo menor. Dentro de este esquema que nosotros hicimos, encontramos una persona que, por ejemplo, vino de Buenos Aires, no le dijo a la Guardia Urbana que vino de Buenos Aires, fue este fin de semana, tuvo contacto con su novia y tuvo contacto con su familia, y no sabemos mucho si tuvo otros contactos. Sí hablamos con él y él nos asegura, esta persona, de que no tuvo más contacto que con su familia que con su novia. Pero resulta que este chico trabaja en el microcentro y es una zona obviamente de altísima circulación viral. Cuando vino, tuvo ese contacto y eso puso en riesgo a sus seres queridos. Entonces, la recomendación es: no nos mientan, por favor, con el ingreso, porque eso es uno de los puntos por donde puede entrar el virus a la población. No es que nosotros no queremos que vengan, no es que no queremos que vean a su familia. Lo que no queremos es que traigan un virus a un lugar que está libre de virus, y si vienen, que nos avisen y que nos cuenten, no para ir a retarlos, sino para tenerlos en seguimiento, para decirles qué pautas tienen que seguir, ponerlos en cuarentena, ver que no se contagien. Y si eso no ocurre, bueno, mejor. Pero si todos tratamos de hacer el trabajo seriamente, nosotros y ustedes, lo más probable es que Casares la pase muy bien con respecto a la circulación viral. Lo más probable es que para dentro de la ciudad podamos seguir flexibilizados y con un nivel de flexibilización bastante importante, y no tengamos que volver para atrás. Pero la idea es esa. Así que la idea era contarle más o menos cuál es el trabajo que hicimos. Es muchísimo. Esto que yo le conté en 5, 10 minutos, 15, nos llevó más de 2 días, ¿sí? Desde que nos enteramos que el virus, que este caso fue positivo, nos pusimos a trabajar y todavía no estamos, de hecho no hemos terminado, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto, les pedimos, y que si tienen alguna duda que nos llamen. Les vuelvo a repetir, no estamos para juzgar, no estamos para condenar, no estamos para hacer nada de eso, estamos para ayudar y para darles una mano a ustedes, y si ustedes nos dan una mano a nosotros, el trabajo es mucho más fácil. Muchas gracias, Fabián. Un poco en línea con lo que decía recién Fabián de la importancia de la comunicación, de la importancia con relación a que no nos mientan cuando vienen de algún lugar, de qué lugar vienen y demás. Creo que el día jueves, si todo está bien, el Consejo Deliberante va a estar tratando una ordenanza para aplicar una multa a quienes nos engañen, nos mientan o no nos den la información verídica con relación al origen de su viaje. Básicamente porque tiene que ver con esto. O sea, alguien que vino de un lugar altamente complicado, que llega a la ciudad, que no dice en los controles, para eso generamos los controles, para eso hay gente en las 24 horas, y para que justamente el sistema de salud tenga noción de qué es lo que está pasando. Piensen ustedes que este solo caso generó más de 150 personas a las cuales se está verificando y se sigue, porque también nos pasa esto. Nos sucedió, antes que comenzáramos con la entrevista, estuvimos charlando con Fabián, de que a las personas les cuesta reconocer de que tuvieron una reunión, de que llevaron adelante una reunión.
Inclusive le cuesta decir la cantidad de personas que concurrieron a esa reunión. Entonces, es todo un esquema muy complicado para salud el ir descifrando todo esto. Entonces, primero no debería suceder, pero si sucedió, es muy importante que rápidamente se contacten con el área de salud y rápidamente la mesa pueda armar el cronograma porque este cronograma nos permite rápidamente determinar si realmente hay necesidad de hisopar a alguien, poderlo hisopar lo antes posible, poder tener los diagnósticos lo antes posible, porque como bien decía Fabián, dentro de esto hay comercios, hay negocios, hay lugares donde además fluye gente de manera cotidiana, diariamente. Entonces podemos hacer algo muy exponencial con relación a los contagios. Cuando nosotros insistimos con relación al tema de los cuidados, del barbijo, de la higiene, del distanciamiento, como cuando insistimos permanentemente con relación a aquellas personas que viajan, que nos digan la verdad, tiene que ver con esta problemática. Tiene que ver con que el sistema de salud nuestro es un sistema de salud que funciona muy bien, pero funciona muy bien en la medida que todos lo acompañemos. Porque si nos dejamos estar, si no decimos la verdad, si nos dejamos estar con relación a los síntomas que tenemos, si no informamos a la mesa de salud, si seguimos trabajando, seguimos con nuestra vida cotidiana y justamente nosotros hemos logrado ampliar el espectro de actividades, porque casi entre el 90 y el 95% de las actividades se pueden llevar adelante en Carlos Casares. Imagínense lo que genera si en lugar de un caso, que afortunadamente además fue asintomático, hubiesen sido 5, 8, 10 casos. Imagínense la línea de contagios posibles que podríamos llegar a tener o de personas que tendríamos que hacer el seguimiento. Volvemos a este punto. Como muy claramente lo explicó el doctor Suárez, nosotros tenemos la necesidad de poder tener un control, de poder tener la alternativa de saber dónde estamos parados, de dónde tenemos que poner las fichas, de inclusive esta persona que tuvo fiebre, el poderla aconsejar, quédate en tu casa, nosotros vamos a ir a tu casa, nosotros te vamos a controlar en tu casa, no hace falta que vos vengas hasta el hospital, porque como bien decía también Fabián, muchas veces es el área de salud el que termina contagiando involuntariamente. Entonces, en esta etapa, que es una etapa que cuando ustedes escuchan a los ministros de salud de nación, de provincia, escuchan al presidente, escuchan al gobernador, estamos en una etapa que todavía sigue creciendo, que no se va a detener todavía, que no hemos llegado al pico y además estamos en la peor etapa del año. Ahora, si nosotros mantenemos los cuidados, si nosotros somos lo suficientemente responsables, seguramente como hasta ahora tendremos las cosas bajo control. Si el vecino no nos ayuda, si el vecino se relaja, si el vecino no entiende lo que un caso fue capaz de provocar, y si solamente los casi 278 casos que tenemos en seguimiento, hoy los tuviéramos a todos juntos que trasladar al hospital, no los podríamos recibir. No los podríamos recibir. Y no es porque el hospital no está preparado, porque el hospital tiene una cantidad de años casi como Casares y nunca tuvo ese problema. ¿Por qué sucedería? Porque hacemos las cosas mal. Porque de hecho hasta ahora no hemos tenido problema y pasaron 85, 86, 87 días desde que se inició la cuarentena. Y no se pasó porque justamente el área de salud, como bien dijo Fabián, gracias a José y a todo el equipo, han trabajado en la generación de protocolos, gracias a Norma y a la policía hemos trabajado en los controles. Hay mucha responsabilidad de la mayoría de los vecinos, pero hay otros que se relajan. Necesitamos en esta etapa que cada uno sea responsable y que entiendan, por sobre todas las cosas, dos cuestiones esenciales. Una, la información, y otra son los cuidados. Si se cuidan, es muy difícil que se contagien.
y se le informan adecuadamente, tanto cuando ingresan a la ciudad como a la mesa de salud ante el menor síntoma, también vamos a tener muchas más posibilidades de superar en buena forma esta pandemia. Necesitamos del compromiso de todos. Como lo venimos diciendo, hay un enorme equipo de trabajo que trabaja todos los días, salud, guardia urbana, corralón, etcétera, para que las cosas funcionen bien. Ahora, para que esto termine de funcionar bien, necesitamos que ustedes se comprometan. Necesitamos que las empresas se comprometan, que los comercios se comprometan, que aquellos que empezaron a hacer sus actividades se comprometan y que cada vecino entienda que cuando hablamos de que determinadas reuniones no se pueden hacer, no es porque somos malos, no es porque no queremos que se junten con sus amigos, sino porque tiene que ver con este gráfico que mostró Fabián hoy. Tiene que ver necesariamente con la potencialidad que puede generar de contagio las reuniones sociales. Por eso simplemente le pedimos, más que nunca, que en esta etapa tan clave dentro de lo que es esta pandemia, seamos altamente cuidadosos y responsables con relación a la información. No nos olvidemos, nos cuidamos entre todos. Muchas gracias.